valores de cuota y por fecha de vencimiento también me va a poder agrupar. Ahora, ¿cuál es la idea de este agrupamiento? La idea de este agrupamiento es que me ordene la tabla para que yo, una vez que agrupé, no importa cuál sea la etiqueta, sobre alguno de los campos, etiquetas, genere un cálculo. ¿Explico? Agrupo para a través de una de las etiquetas calcular subtotales utilizando distintas funciones. No confundan, la variable de agrupamiento sería la variable de ordenamiento. La variable de cálculo sería sobre cuál yo calculo. Y sobre la que estoy decidiendo calcular, ¿qué cálculo quiero hacer? Puedo hacer suma, que es acumular, recuento, que es contar. Cuidado con esa diferencia, no es lo mismo contar que sumar. Me puede calcular el promedio, el mayor valor, el mínimo, el producto, y después ya son cálculos estadísticos que nosotros no los vemos. Entonces, repito, variable de agrupamiento es como yo ordeno en función de los subtotales que quiero. La variable sobre la que yo quiero calcular y la función que me genera el cálculo. Y ahí vamos a las distintas opciones. Si yo quiero, por ejemplo, contar cuántos registros cumplen o cuántos registros hay agrupados por determinado criterio, toda vez que quiero contar, cualquier variable me sirve, cualquiera, sea texto, número o lo que sea, me sirve. ¿Por qué? Porque estoy contando, me va a contar un registro, perdón, uno por cada registro. No me va a contar más que uno por cada registro que esté agrupado. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero trabajar sobre valores, por ejemplo, impuestos, ¿sí? O valor de la cuota, ¿sí? Que son valores, de alguna manera, en este caso, monetarios, yo puedo decirle que sume, que detecte el mayor promedio, el promedio, el mayor valor o el menor valor. Ahí sí o sí necesito marcar el campo, la etiqueta sobre el cual quiero hacer alguno de estos cálculos utilizando alguna de estas funciones. ¿Quedó claro? Si es recuento, cualquiera me sirve. Ahora, si necesito algún cálculo en particular sobre un campo o etiqueta en particular, necesito marcar ese campo en particular y utilizar la función correspondiente. Vamos a los ejemplos. A ver, repetimos la entrada. Estoy posicionado en cualquier lugar de la tabla, preferentemente en la primera. Datos, subtotales. Se abre el cuadro de diálogo. Bueno, quisiera saber, por ejemplo, cuántos vehículos hay por municipio. ¿Sí? Ese texto, cuántos, qué promedio, la suma total por una etiqueta, esa palabrita en las consignas, por departamento, por municipio, me está indicando la variable de agrupamiento. ¿De acuerdo? Si yo le digo, quiero saber cuántos vehículos hay por municipio, no hay ninguna duda. El campo de agrupamiento es municipio, porque necesito que todos los vehículos que pertenecen al mismo municipio estén todos juntitos para poder contarlos. ¿Me explico? Cuando ustedes leen la consigna y le dicen calcular el promedio de edad por departamento, la variable de agrupamiento de departamento. Necesito calcular el promedio de edad por sexo, la variable de agrupamiento es femenino, masculino, es sexo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre en la consigna está implícita la variable de agrupamiento. Cuidado con eso, ¿eh? Hay que saber leer. Vamos a nuestro ejemplo. Quiero saber cuántos vehículos de esta tabla hay en cada uno de los municipios. Necesito entonces agrupar por municipio. La variable de agrupamiento es municipio. Y necesito contar. ¿Cuál puedo ocupar? La que se me ocurra. ¿Sí? La que se me ocurra. Puedo decirle dominio y recuento.
Puedo decirle propietario y recuento. Puedo decirle impuesto y recuento. Mientras le aclare que es recuento, va a cumplir con ir acumulando un valor 1 por cada uno de los registros que cumplan con la condición de pertenecer al mismo municipio. ¿De acuerdo? Bueno, voy a elegir dominio. Pueden elegir más de una variable, nada más que se va a duplicar el cálculo, no tiene sentido. Elijo dominio, recuento y acepto. Si prestan atención, en la tabla se generaron cambios, ¿sí? Sobre el margen izquierdo aparecieron 3 numeritos, 1, 2, 3, que me indican los distintos niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, de cómo quedó la tabla en este momento, ¿sí? Este nivel, el que estamos viendo, es el nivel 3, el más desarrollado, el más completo, que me va mostrando, ¿sí?, cómo quedó la tabla después de aplicar la herramienta subtotales. Fíjense, me agrupó 9 de julio. Ustedes me dirán, ¿por qué 9 de julio primero? Porque como es un campo de texto, coloca los números primero y después por orden alfabético de la A a la Z. Siempre ocurre eso en hoja de cálculo. Si tienen números y texto, o en este caso textos que empiezan con un número, lo va a mandar en primer lugar. ¿Acá qué hizo? Me agrupó todo lo del municipio 9 de julio y me dice, de 9 de julio hay 10 autos. Después, todos los de Almafuerte, hay 8 autos. Y así, para cada uno de los municipios, una tabla que la ordenó alfabéticamente en función de ese campo, de esa etiqueta que es municipio, y me va contando cuántos vehículos hay para cada uno de los municipios. Como yo elegí la variable dominio para contar, ese subtotal lo coloca en esa columna que yo elegí. Si yo hubiera elegido propietario, hubiera aparecido en esta columna, y así sucesivamente si yo hubiera elegido cualquier otra de las columnas para el cálculo de recuento. Recuerden, para contar cualquiera me sirve, porque por cada uno de los registros me cuenta 1. ¿Sí? Esa es la función que estamos utilizando, recuento. Así para todos los municipios. Al llegar al final, un recuento general me dice que hay 117 vehículos en total para todos los municipios que hay en esta tabla. El nivel, este es el nivel 3. El nivel 2, hago clic sobre el número 2, me muestra solamente los subtotales. ¿Sí? Para cada uno de los municipios, cuántos vehículos hay y el total general. Y el nivel 1 me tendría que mostrar solamente el total general, pero no sé qué pasa con mi máquina siempre configurada, no sé cómo es, la hoja de cálculo siempre me muestra uno más. Pero no se preocupe. Ustedes cuando resuelvan el ejercicio, con que lo dejen presentado con el nivel 2, nosotros ya automáticamente sabemos si hicieron bien las cosas o no. ¿Quedó claro cómo funciona la herramienta subtotales? Ahora vamos a ver otro ejemplo, ya con otros valores, donde podemos calcular promedio o acumulado. Lo que nos interesa primero de todo es que hayan entendido el mecanismo. El mecanismo es el siguiente. Disculpe. Sí, adelante. ¿El nivel 1 qué representaba? El total general. Lo que pasa es que a mí me muestra uno más que Santiago de Liner, pero ya te digo porque tengo, no sé cómo tengo configurada mi máquina. Si ustedes lo prueban, probablemente no aparezca este Santiago de Liner, sino solamente el total general. ¿Está? Pero no se preocupen, sí, es una cuestión de presentación. A nosotros nos interesa fundamentalmente que, no importa cómo lo dejan presentado, nosotros enseguida nos damos cuenta si lo hicieron correctamente o no. Si acá le decimos que cantidad de vehículos por municipio, la variable de agrupamiento municipio, la función es contar y pueden elegir cualquiera de las etiquetas. Si quieren, probamos con otra etiqueta diferente para que vean el resultado. Vuelvo a la tabla original, vuelvo a decirle datos subtotales, vuelvo a decirle que es por municipio, y ahora fíjense, le voy a decir que por marca, impuesto y valor cuota,
que recuente. Que 3, para que ustedes vean lo distinto, pueden elegir cualquiera, el resultado del mismo. Acepto. Me equivoqué, esperen que le erré la función. Me equivoqué con la función. Es municipio, marqué propietario, año de fabricación y cantidad, y le dije recuento. Y acepté. Ah, no me está tomando, pero qué bien. Está tomando solo cantidad de cuotas. Guillermo, yo no estoy viendo Vamos a hacer lo por que... separado. Guillermo, hola. ¿Sí? No estoy ¿Sí? viendo lo que estás Te haciendo, escucho, como te que escucho. se congeló tu pantalla, me parece. Por lo menos mi máquina está congelada. Ahí me A avisan ver, también otros alumnos que se congeló. Ahí se fue el cuadro de diálogo. estoy coloreando ahora. Puse en Ahora sí, amarillo una serie. ahora ¿Sí? sí se ve. Bien. Retomo entonces. Le dije que habíamos elegido en subtotales, por municipio, por dominio y recuento. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Eso se llegó a ver, Carlitos. Cuando hiciste el segundo ejemplo, ahí se congeló. Cuando estabas por hacer el Bien. segundo ejemplo. Acá presenté el primer ejemplo y lo que les quise mostrar es que yo puedo elegir cualquier otra variable para subtotales. No la de agrupamiento, tiene que seguir siendo municipio. Pero acá, por ejemplo, le puse año de fabricación y recuento. Y fíjense que me dio el mismo resultado. ¿Sí? 9 de julio 10, Almafuerte 8, porque al decirle recuento, no importa que sea un campo numérico o un campo de texto, cuenta uno por uno los registros que están agrupados. Eso es simplemente lo que les quise mostrar en esta segunda opción. ¿Se visualizó eso, Carlito? Sí. Bien. Vamos al segundo ejemplo. A ver, vamos a ver, por ejemplo, cuánto recauda, o cuánto recaudaría, mejor dicho, por impuestos anuales cada uno de los departamentos, por ejemplo. ¿Sí? Sería total de impuesto anual por departamento. Ya la consigna por departamento ya les está diciendo cuál es la variable de agrupamiento. Necesito que todos los impuestos de un mismo departamento estén juntitos para poder sumarlos. ¿Sí? Bien, me posiciono, datos, subtotales. ¿Se visualiza, Carlitos? Sí, Guillermo. Yo te aviso si Bien. se llega a congelar. Necesito sumar todos los impuestos, ¿sí?, anuales por departamento. ¿Qué significa? La variable departamento es la variable de agrupamiento por departamento. Y acá sí me dice el total de impuestos, la suma total de impuestos. No puedo elegir cualquier variable. Necesito marcar la variable que me permite ese cálculo, ¿sí? Impuesto anual y sumarlo. Repito, necesito el total de impuestos por departamento. La variable de agrupamiento es departamento, el cálculo es sobre impuesto anual y la función que voy a usar es suma, porque si le digo recuento, me va a contar un registro por cada uno de los vehículos y yo necesito que me sume el impuesto. ¿Acepto? Otra vez los 3 niveles. Si recorro el nivel 3, voy a tener todo el departamento Candelaria y el total de impuestos para ese departamento, todo el departamento Capital y el impuesto para ese departamento, y así para El Dorado, Alem y Oberá. Y por supuesto la suma total de impuestos. Si yo quiero sintetizar este resultado de subtotales, voy al nivel 2, hago clic en el numerito 2 y me dicen Candelaria 172.000, 129.000 capital, El Dorado, tal, en total 633.492 pesos. De esa manera, yo estoy sintetizando
la suma de impuestos por departamento. La consigna es total de impuestos por departamento. Del momento que es total, cuidado con el recuento y suma, si son valores que yo necesito acumular, la función es suma. Si yo necesito contar uno por cada registro, la función es recuento o contar. De esta manera, cumplo con la consigna de total de impuestos por departamento. Ya la consigna me está diciendo cuál es la variable de agrupamiento. ¿Sí? Podríamos, por ejemplo, solo para poner otro ejemplo, decirle que por fecha de vencimiento, ¿sí? Por fecha de vencimiento, me calcule el promedio de la cuota. Promedio de cuota por fecha de vencimiento. Ya la consigna promedio de cuota me está indicando la función que tengo que aplicar, sobre qué etiqueta la tengo que aplicar, sobre el valor de la cuota, por fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, variable de agrupamiento. Ya la consigna es clarísima. Subtotales, promedio de cuota por fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, variable de agrupamiento. Valor de la cuota, función promedio. Y acepto. Busco el nivel 2 para sintetizar. Y fíjense, para que se lea, voy a correr un poquitito. Para la fecha de vencimiento del 5 de marzo, el promedio de la cuota es 426,19. Para el 6 de marzo el promedio es este y para el 7 de marzo el promedio es 1569. El promedio general es 902. Más de uno de ustedes está diciendo, profesor, ¿para qué estoy calculando un promedio de cuota por fecha de vencimiento? No tengo la menor idea, simplemente para mostrarles cómo yo puedo agrupar en función de lo que necesite y aplicar el cálculo a la etiqueta o al rótulo del campo que necesito calcular. De eso se trata la función de la herramienta subtotales, ¿sí? Determinar cuál es la variable de agrupamiento, cuál es la variable de cálculo y cuál es el cálculo que tengo que aplicar. Una salvedad para aquellos que utilizan Excel. Depende de la versión de Excel que tengan, la herramienta subtotales no tiene variable de agrupamiento, ¿sí? Las últimas, las más nuevas, no recuerdo bien la versión, tienen la opción de agrupamiento, pero versiones anteriores no tienen este argumento de variable de agrupamiento. ¿Qué significa? Ustedes van a tener que primero ordenar la tabla para después aplicar subtotales. ¿Qué significa? Si le decimos ahora cantidad de vehículos por departamento, van a tener que, antes de entrar a subtotales, ordenar por departamento la tabla y después recién entrar a datos subtotales. Y como no van a tener este argumento de agrupamiento, directamente hacer el cálculo sobre la función, sobre la variable que quieran, contar y aceptar. ¿Sí? Perdón, Guillermo. Sí. En realidad la variable de agrupamiento tiene otro nombre, no es tan explícito, ¿no es cierto? Porque dice para Sí. cada cambio en, por eso es que exacto. hay que ordenar primero, perdón. Hay que ordenar primero. Exactamente, porque no dice agrupar por, como dice en CAL, sino que dice para cada cambio en. Entonces, exacto. Es cada vez que encuentra un registro donde cambia el valor, él hace el cálculo que necesita. Por lo tanto, claro, necesitamos primero ordenar para que el resultado sea el correcto. Claro, porque por lo siguiente, si esto, por ejemplo, yo no lo hubiera ordenado, casi no está ordenado por departamento, Excel, cada vez que encuentre un cambio en este nombre de departamento, va a generar un subtotal.
Imagínense, va a generar un subtotal acá, acá, acá. Cada vez que cambie el nombre de departamento, al no estar ordenada la tabla, va a generar un subtotal. Y ahí empiezan los problemas. Por eso, esas versiones anteriores de Excel, cuando entran al cuadro de diálogo, dice, para cada cambio en, es la variable por la que ustedes tendrían que haber ordenado la tabla con anterioridad. Repito, las últimas versiones, no recuerdo cuál, Carlito, pero ya tienen la variable de agrupamiento. Digamos que hace lo mismo que Calc, que ordena y después agrupa. Si yo, por ejemplo, tengo la versión 2016 y todavía hay que ordenar primero. Correcto. Así que tiene que ser posterior a versiones posteriores al 2016. Simplemente siempre le decimos, nosotros en la facultad, si van a rendir presencial, se van a encontrar con Calc, no van a encontrar Excel. Pero si seguimos con la modalidad virtual de exámenes, lo pueden desarrollar en Excel, cuidado con esa herramienta de subtotales de acuerdo a la versión. Bien, eso es todo subtotales, la tercera herramienta de gestión de tablas. No sé, Carlito, si hay alguna duda, una consulta o queremos aclarar algo al respecto. No, consultas no hay y me parece que ya hiciste todas las aclaraciones pertinentes. Bien. Continuamos entonces y vamos a ver la última herramienta de gestión de tablas de datos que se denomina tabla dinámica. Tabla dinámica es una herramienta que nos permite generar una síntesis de esta tabla de datos en función del cruce de diferentes datos. ¿Qué significa? Como muchísimas de las tablas que ustedes han visto en hoja de cálculo básico, ¿sí? Que tienen entradas por filas y por columnas, y en el cruce de esas filas y esas columnas hay cálculos, o hay datos, hay totales, o hay valores. En función de esta tabla de datos, yo puedo generar una tabla sintetizando totales, subtotales, cálculos, diferentes cálculos respecto de esta tabla de datos. ¿Qué significa? Con la tabla dinámica yo puedo cruzar información de las distintas etiquetas, distintos campos, dentro de una tabla de doble entrada y dentro de esa tabla generar los cálculos que necesite. Aparentemente, y por lo que estoy explicándoles y complicándoles la vida, ¿de qué me está hablando el profesor? Parece que esto va a ser lo más complicado. Termina siendo una de las herramientas más sencillas, porque nos manejamos con un asistente de gestión de una tabla dinámica y directamente se realiza la tabla dinámica en función de un arrastre de etiquetas y campos para ir armando la tabla correspondiente. ¿Cómo funciona esto? Tampoco lo tengo en la barra de herramientas porque no es una herramienta de uso frecuente. Me posiciono como siempre dentro de la tabla de datos, entro al menú Datos y elijo la opción Tabla dinámica, insertar o editar. Repito, menú Datos, opción Tabla dinámica, insertar o editar. Hago un clic, me selecciona la tabla de datos, como todas las anteriores herramientas, y aparece este cuadro de diálogo que me dice: selección actual, lo que estoy seleccionando y veo que es una tabla de datos. O puedo ir a buscar origen de datos registrados en LibreOffice, que puede ser otro archivo, otro documento, otra hoja o demás. Nosotros en los exámenes les entregamos la tabla de datos y sobre ella gestionan las distintas herramientas. La selección es actual. ¿Qué significa? Sobre la tabla que nosotros le entregamos, ustedes van a trabajar esta herramienta. Acepto y aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo donde me dice ¿qué quiero colocar en campos de fila? ¿Qué significa? Todavía no aparece, Guillermo, no aparece el cuadro de diálogo. Después que diste aceptar, no apareció el cuadro de diálogo. Bien. Repito entonces.
Ahí estoy sombreando en amarillo, ¿se ve algo? No, quedó congelada en el cuadro de diálogo de selección actual de la tabla dinámica. Bueno, espera, a ver. Dejo de compartir y vuelvo a entrar a ver. Se congeló, profe. Con 36 grados y estoy congelado. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ahí compartí la tabla otra vez. Ahí está llegando y veo en amarillo algunas series. Sí. Sombreé en amarillo. Sí, sí, ahora volvió. Bueno, ¿se visualiza? Sí. Bien. Repito entonces, para acceder a la herramienta tabla dinámica, menú datos, se desplegó, ¿se visualiza? Sí, Guillermo, ahora están dando. Tabla dinámica, insertar. Esto creo que se vio hoy, el tema de la selección, ¿esto se había visto? Hasta ahí llegaste. Bien, selección actual, acepto. Bien, ¿Apareció el cuadro de diálogo? Ahora sí. Bien, este cuadro de diálogo es como el asistente que me permite, es como un asistente que me permite armar mi tabla dinámica en función de lo que necesite. Tiene la opción filtro, nosotros nunca les pedimos que filtren información, depende de la información, inclusive la tabla dinámica les genera filtros automáticos de manera tal que ustedes después pueden, sobre esa misma tabla dinámica, poner condiciones. Nosotros no les pedimos en ningún ejercicio que filtren, lo que sí le pedimos es que definan qué etiquetas o campos van en las filas, qué etiquetas o campos van en las columnas para el cruce de la información y dentro de ese cruce, qué datos queremos generar algún tipo de cálculo. Repito, acá en campos de fila van las etiquetas de las variables que quiero que vayan en filas, en campos de columnas van las etiquetas de los campos que quiero vayan en columnas y en campo de datos van las variables o etiquetas sobre las que yo quiero generar algún tipo de cálculo. ¿De acuerdo? Bien, pongamos como ejemplo, después vamos a ver todas las variantes posibles. Vamos a ir jugando con algunas. Por ejemplo, ¿qué cantidad de autos, ¿sí?, hay por municipio? ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho eso como subtotales? Pero cruzándola con su fecha de vencimiento. ¿Qué significa? Yo necesito que mi tabla dinámica me muestre cuántos autos, ¿sí?, hay en cada municipio discriminado por fecha de vencimiento de la primer cuota. De manera tal que municipio, con el botón izquierdo tomo el campo disponible, lo arrastro y lo largo en campo de fila. Repito, tomo el campo, botón izquierdo, arrastro y lo largo. ¿Se visualiza, Carlitos? Sí, sí. Bien. Acá van a estar los distintos municipios. ¿Qué significa? Acá van a aparecer 9 de julio, Profundidad, Bonplan, ordenados alfabéticamente, por supuesto. Si fuera numérico este campo, sería ordenado de menor a mayor. Necesito discriminado por fecha de vencimiento. Entonces, tomo fecha de vencimiento y lo coloco en las columnas. De manera tal que acá van a aparecer todas las fechas de vencimiento posibles. Acá todos los municipios y acá todas las fechas de vencimiento. Bien, esto es el cruce. Ahora, en este cruce, ¿qué quiero saber? Quiero saber cuántos vehículos. Al igual que en subtotales, cuando quiero contar, ¿qué significa? 1 por registro. Cualquier campo, cualquier etiqueta es válido. Cualquiera, ¿sí? Fíjense, arrastro propietario. Botón izquierdo. Y acá sí hay que tener cuidado. Por defecto, me dice que va a sumar. Ya que si voy a sumar propietario voy a estar en problema, porque voy a estar sumando nombre y apellido. No, me va a dar error seguro. Entonces,
¿Cómo hago para cambiar la función de cálculo dentro del campo de datos? Le hago doble clic y se despliega este cuadro de diálogo. ¿Se visualiza, Carlitos? Sí, no, está todo bien. Bien. Y ahí elijo, ¿se acuerdan todas las funciones que me ofrecía subtotales? Elijo la función que necesito. En este caso necesito contar cuántos vehículos hay, cuántos vehículos por municipio y por fecha de vencimiento. Acepto, recuento propietario. Pude haber elegido cualquier campo, porque era contar. Para contar me sirve cualquiera. Va a tomar uno por cada registro que cumpla con la condición. Fíjense, ya le dije que vayan los municipios en las filas, las fechas de vencimiento en las columnas y que me cuente cuántos vehículos hay por fecha de vencimiento y por municipio. Acepto. Me genera una tabla dinámica en otra hoja. Si ustedes visualizan en la parte inferior, salí de la tabla de datos, así que está en la hoja que dice vehículos, me generó una nueva hoja con la tabla dinámica. Le voy a dar un poquito de formato simplemente para que se visualice mejor. ¿Cómo se lee? Si aumentas el zoom de tu pantalla, la hoja aparecería un poco. Esa es la tabla obtenida. Fíjense, acá era fecha de vencimiento. ¿Por qué me muestra estos números? Por el formato de la tabla. Si yo acá le doy datos, formato, celda, y le digo que es formato de fecha, y acepto, me toma el dato original de la tabla, ¿sí? Como no tenía formato, me tradujo ese formato de fecha a un número común y corriente. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee esta tabla? En el municipio 9 de julio hay 3 vehículos que tienen fecha de vencimiento el 5 de marzo, su patente, 4 vehículos que vencen el 6 de marzo y 3 que vencen el 7 de marzo. En total hay 10 autos en el municipio 9 de julio. Para Almafuerte, 4 que vencen el 5, 4 que vencen el 6, ninguno que vence el 7, en total 8. Y así sucesivamente para cada municipio. Si ustedes prestan atención, mi tabla no estaba ordenada, pero el resultante de la tabla dinámica me ordena alfabéticamente los municipios y me ordena de menor a mayor, porque es numérico, las fechas. Y así como tengo una columna de totales por municipio, tengo una fila de totales por fecha de vencimiento. Hay 41 vehículos que tienen vencimiento el 5 de marzo, 45 el 6 y 31 el 7 de marzo. Este es el resultado de generar una tabla dinámica en función de una tabla de datos, que es la con la que estuvimos trabajando desde hoy. Esta tabla de datos de vehículos me generó esta tabla dinámica cuando yo armé el cruce por municipio y por fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la particularidad de la tabla dinámica? La particularidad de la tabla dinámica, como su nombre lo indica, es que si nosotros cambiamos algún dato de esta tabla de datos, ¿qué significa? Cambiamos un monto, cambiamos una fecha de vencimiento, cambiamos un departamento, un municipio, un propietario, lo que sea. La tabla dinámica generada a partir de esa tabla puede ser actualizada. No se actualiza automáticamente. Ustedes la tienen que actualizar cuando hacen modificaciones en una tabla de datos. ¿Cómo se actualiza una tabla dinámica? Sobre la tabla, apretan botón derecho y eligen la opción actualizar. Repito, botón derecho sobre la tabla, opción actualizar. Eso actualiza mi tabla de datos. Yo, por supuesto, acá no hice modificación de datos, pero voy a hacer una pequeña modificación para que ustedes visualicen. Por ejemplo, 9 de julio tiene 3 vehículos. Estoy dando formato de fecha, no les estoy complicando la vida.
tiene 3 vehículos con fecha del 5 de marzo, 6 de marzo y 4, 6 de marzo y 3 el 7 de marzo, ¿sí? Voy a ir a mi tabla de datos. La voy a achicar un poco para que se visualice. Fíjense. Acá hay uno del 9 de julio. Le voy a cambiar la fecha. En vez de 5 de marzo, le voy a decir que vence el 7 de marzo, le voy a decir que vence el 5 de marzo, ¿sí? Modifiqué un dato. El 9 de julio me va a afectar que un vehículo que antes tenía fecha de vencimiento el 7 de marzo, ahora tiene fecha de vencimiento el 5 de marzo, ¿sí? Bueno, maximizo, recuerden, 3 el 5, 4 el 6 y 3 el 7. Y yo cambié un dato. Uno que era el 7 de marzo le puse 5 de marzo. Cuando yo actualice esta tabla, este 3 se va a tener que convertir en 4 y este 7 se va a tener que convertir en 2. ¿De acuerdo? Botón derecho, actualizar, y es como le decía. El 3 se convirtió en 4 y el 3 se convirtió en 2. De esa manera se visualiza que ante cualquier cambio en la tabla de datos, cualquier modificación en la tabla de datos, la tabla dinámica se ve afectada siempre y cuando nosotros le digamos botón derecho actualizar. Si no, queda con los datos anteriores. ¿Quedó? ¿Me expliqué cómo funciona una tabla dinámica, cómo la generamos, cómo trabaja y cómo se actualiza? Si hay alguna duda, Carlita, y si no, vemos otro ejemplo. Ahora nadie pregunta nada. Por lo menos Bien. Bien. Vamos a nuestra tabla de datos. La chico para que se visualice un poquito mejor, simplemente. Después la tabla dinámica la agrandamos. Bueno. Vamos a ver ahora, como para hacer un paralelismo, ¿se acuerdan que en subtotales hicimos el total impuesto por municipio? Bueno, vamos a poner por departamento, digo, podemos hacer lo mismo, vamos a generar un total de impuestos por departamento, pero vamos a pedirle que también discrimine por municipio, ¿sí? Para que sea más detallado. Y por inventar algo, o le dejamos por fecha de vencimiento. Después ponemos otro ejemplo donde tenga, por ejemplo, año de fabricación, ¿sí? En principio, vamos a ver la suma de impuestos por departamento, por municipio, discriminado por fecha de vencimiento. Bien. Es decir, el mismo anterior, solamente le estás agregando un nivel más de datos. Exacto. En la tabla dinámica. Exacto. Y no estoy contando, sino que voy a sumar porque es impuestos, ¿sí? No es contar registro, cantidad de vehículos. Entonces voy, datos, tabla dinámica, la misma mecánica, me vuelve a seleccionar, le vuelvo a decir que acepto esa selección actual y vuelve a aparecer el cuadro de diálogo. ¿Se visualiza, Carlos? Ahora sí. Bien. Y acá viene una recomendación. Dijimos, vamos a sumar los impuestos por departamento y por municipio discriminado por fecha de vencimiento. Bien. Fíjense que tenemos dos campos o dos etiquetas que responden a una misma temática, departamento y municipio. Entonces, conviene, siempre es recomendable, cuando tenemos distintos campos que responden a una misma temática, que los coloquemos juntos, ya sea en fila o en columna, pero que vayan juntos, ¿sí? No cruzados, porque ahí se nos complica. Porque es muy difícil que haya coincidencia de departamentos, municipios, de distintos municipios que son de otros departamentos. Siempre es recomendable que cuando son de la misma temática, vayan juntos. Cuando nos referimos a, por ejemplo, a departamento, municipio, también podríamos poner, por ejemplo, país y provincia, dirección y subdirección, secretaría y subsecretaría, docentes, no docentes, o sea, que responden a una misma temática, convendría, si son de distintas jerarquías, que vayan juntos, ya sea a las filas o a las columnas. En este caso dijimos, el total de impuestos discriminado, por departamento y por municipio, discriminado por fecha de vencimiento. Entonces, voy a arrastrar departamento, voy a arrastrar municipio,
voy a arrastrar fecha de vencimiento y me dice total de impuesto. No es como cuando hoy tenía que contar que puedo elegir cualquiera. Cuando es total impuesto, tengo que usar la variable que me va a poder generar ese cálculo. En este caso es impuesto anual. Lo arrastro, ya me muestra suma, que es la que necesito, no la modifico. Pero si tuviera que modificarla, otra vez podría hacer doble clic y aparecen todas las funciones disponibles para hacer el cálculo que necesite. En este caso es suma, dejo, suma. Acepto. Y esta es la tabla resultante. ¿Cómo se lee esta tabla? Le voy a poner formato de fecha a estas celdas para que no haya dudas. Esto se lee de la siguiente manera. En el departamento Candelaria, municipio Bonplan, el 5 de marzo van a tener que pagar 7.332 pesos, van a recaudar. El 6 de marzo 5.534. Perdón, ¿sí? Guillermo, me parece que se congeló nuevamente o está quedando muy lenta porque quedó desplegado el menú del formato. ¿El formato? Quedó desplegado en pantalla el menú formato, sí. Bien. ¿El asistente? No, cuando le diste formato fecha quedó desplegado en la pantalla y de ahí no avanzó más, no se vio lo que estabas haciendo, pues quedó como congelado cuando desplegaste el menú formato. ¿Se visualiza ahora? Te aviso, ¿estás llegando? Sí. Pero se había visto todo lo otro. Había llegado bien, solamente que faltaba la parte de... Cuando desplegaste el menú formato para darle formato fecha, ahí se congeló. Bien. Llego hasta ahí entonces. ¿Se visualiza la tabla ahora? Sí, sí. Bien, acá amplié la columna para que se lea solamente. ¿Se ve? Ahí, o sea, está quedando lenta, se ve tu conexión, algo por el estilo, porque hay un retardo importante entre que vos hablás Ahora no y estoy haciendo nada. ¿Sí? Hay un retardo entre que vos decís y la aparición de las cosas en la pantalla. Bien. No sé si se visualiza la tabla dinámica terminada, no estoy haciendo nada ahora. Se visualiza, pero eso te digo, se visualiza pero con retardos. Bien, ahí le puse amarillo. ¿Se visualiza? Sí. Bien. Les decía cómo se lee esta tabla. No le voy a dar formato a las fechas, total, ya saben que estas tres son las fechas diferentes. Esto se lee en el departamento Candelaria, en el municipio Bonplan, el 5 de marzo se recauda este monto, el 6 de marzo este monto, el 7 de marzo este monto, y en total se va a recaudar ese dinero. Dentro del mismo departamento Candelaria, en el municipio Cerro Corá, se recauda esto el 5 de marzo, el 6 de marzo, 7 de marzo y el total. Y así sucesivamente. Si prestan atención, están agrupados por departamento y dentro de cada departamento los municipios que pertenecen a cada uno de esos departamentos. Y al igual que el anterior, no solo tengo totales por departamento y por municipio, sino también tengo una fila de totales por fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? ¿Se visualizó eso, Carlito? Sí, yo te aviso cuando se congela. Bien. Lo que queríamos mostrarles es cómo podemos poner más de un campo en filas. También lo podríamos hacer en columnas. Y todo tiene que ver cómo se visualiza la tabla. Porque, por ejemplo, esta misma tabla la voy a editar. ¿Qué significa? Voy a volver al cuadro de diálogo para hacerle algunas modificaciones. ¿Cómo lo hago? Sobre la tabla, botón derecho, opción propiedades,
repito, botón derecho, opción no actualizar, propiedades, y vuelvo al cuadro de diálogo. ¿Se visualiza, Carlitos? Sí, se visualiza. Bien. Fíjense, departamento, municipio, fecha de vencimiento, suma de impuestos. ¿Por qué le decíamos esto de que vaya agrupado y respetando el orden jerárquico? Fíjense, voy a cambiar el orden. Como municipio arrastro y lo pongo delante de departamento. Lo único que hice fue arrastrar acá sobre el campo de filas para cambiar el orden. Puse primero municipio y después departamento. Fíjense, acepto y está la misma información y está completa. Pero ¿qué pasa? No es de fácil lectura como la anterior. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, al tener primero municipio, están ordenados alfabéticamente, y acá se repiten los nombres de departamentos en varios municipios. Es de más difícil lectura esto que vaya primero departamento y después municipio. ¿Lo visualizan? Y haciendo arrastre simplemente sobre la tabla ahora, para que vean que no necesito editarlo, que puedo hacerlo sobre la tabla. Cuidado con eso cuando mueven el botón izquierdo y hacen arrastre sobre la tabla, cuidado. Repito, la idea es que la tabla se lea de la mejor forma posible. Voy a volver a editar y les voy a mostrar otra forma y van a ver que van a estar los mismos datos. No va a estar mal la tabla, pero es muy difícil leerla. Voy a colocar fecha de vencimiento, ¿sí? También en filas. Y acepto. Tengo departamento, los distintos municipios y la distinta fecha de vencimiento. Pero no tengo totales por fecha. Y la fecha se repite un montón de veces. Vuelvo a propiedades. Voy a colocar departamento y municipio en las columnas. Y acepto. Y está perfecto, pero queda una tabla tan larga que es difícil acceder a la información y de leerla e inclusive de imprimirla. Esta tabla no está mal. Ninguna estaba mal. Ahora, lo ideal es que encuentren la forma más práctica de que esta tabla sea de fácil acceso y fácil lectura. De eso se trata la tabla dinámica. ¿Sí? Bien. Eso es todo tabla dinámica. Siempre es importante ver el tema del cruce de información, discriminado por qué variables, por qué campos y qué valores van al campo de datos. Y acá la recomendación de siempre. Cuidado, presten siempre atención qué va en filas y en columnas y qué va en el campo de datos. ¿Sí? Porque muchas veces ponen todo en campo de datos, se complican. Tengan en claro cuál es el ejercicio, qué les está dando como información la tabla de datos, para que tenga sentido esto que le estamos pidiendo como una tabla dinámica. Acá estamos jugando y estamos pidiendo algunas cosas que por ahí me dice el profesor que es rebuscado. Era simplemente para ejemplificar. Dentro de nuestros ejercicios, de nuestros exámenes, tiene sentido lo que le pedimos. ¿Sí? El cruce de información tiene sentido. Es información que necesita ser sintetizada y la tabla dinámica es la mejor herramienta para sintetizarla, como en este caso. Fíjense que yo les decía que nosotros no les pedimos filtros, pero acá les permite, así como la herramienta filtro, les permite filtrar por departamento. ¿Qué va a pasar? Le pueden pedir que solamente le muestre el departamento que necesitan. Esto es simplemente mostrándole cómo funciona. Nosotros esto no le pedimos ni en los ejercicios ni en los exámenes. No sé, Carlitos, si hace falta, hay una pregunta, una consulta o hay que aclarar algo más. Acá me preguntaban si se puede cambiar el orden de las fechas, por ejemplo, y para mí en tablas dinámicas siempre ordena las variables. ¿Sí? Exacto. Cualquiera de las variables que están involucradas en la tabla dinámica siempre las va a ordenar, ya sea en orden alfabético, en orden numérico o en orden de fechas. Si es
Texto la va a ordenar alfabéticamente, de la A a la Z, ni siquiera nos va a dar opción para cambiar de la Z a la A. Y si son numéricos de menor a mayor, no me permite, así como en su momento ordenar de mayor a, como cambiar el orden, la secuencia de ordenamiento, acá no. Siempre si es numérica, que en este caso es fecha, de menor a mayor. Nunca me va a permitir de mayor a menor. La tabla dinámica. No sé si hay alguna consulta, Carlito. ¿Pensás que hay que aclarar algo más? No, para mí el tema del ordenamiento es ese, que no me va a permitir cambiar, porque la idea de la tabla dinámica es que quede ordenada, digamos, para de fácil Exactamente. lectura. Y convengamos que los estándares son de la A a la Z y de menor a mayor, siempre. Esos son los estándares. Digamos que cuando nosotros queremos alterar ese orden es porque son casos muy particulares, digamos. Bien, esas son las 4 herramientas de gestión de tablas: ordenar, filtrar, subtotales, tabla dinámica. En el aula virtual correspondiente hay una guía de trabajos prácticos, hay un ejercicio modelo y ahí está la resolución del ejercicio modelo, que está tanto en anuncios como en del aula virtual, no en la herramienta anuncios, como en la herramienta enlaces. ¿Sí? Está desarrollado el ejercicio modelo con las 4 herramientas. No sé, Carlitos, si hay alguna consulta o duda. No, hasta ahora no. Bien. Sí me Estoy dejando de compartir. Sí. No sé si vas a avanzar con algo más o sí me gustaría mostrar algo. No, yo por mi parte, las 4 herramientas, si querés mostrar algo, adelante. No, si querés, por favor, Guillermo, en el mismo archivo que tenías para no abrir otro, me parece que faltó ver cómo crear una hoja nueva, ¿sí? Porque siempre mostraste sobre la misma hoja las herramientas, pero en el ejercicio del examen le pedimos que hagan cada consigna en una hoja nueva. Entonces, si se puede mostrar cuál es la forma más fácil, digamos, de insertar esa hoja nueva. Sí, correcto, Carlito, me olvidé de eso, me olvidé. Bien, le explico rápidamente. Voy a eliminar esta hoja para que no nos compliquen. Ustedes se van a encontrar con una tabla de datos y una hoja donde están las consignas, digamos. Un documento con 2 hojas. Una donde están los datos, la tabla propiamente dicha, y otra hoja donde están las consignas a desarrollar. En esa consigna, por supuesto, le va a decir ordene por esto, filtre por esto. En la guía de trabajo práctico del ejercicio modelo está clarísimo cómo se presenta. Lo que plantea el profesor Leone, que yo me olvidé de mostrarles, es cómo yo duplico esta tabla. ¿Sí? ¿Cómo yo duplico esta tabla? Bien, tengo diferentes maneras. La más artesanal y la que muchos inclusive lo habrán hecho más de una vez es con este signo más que está en la parte inferior al lado de donde dice vehículo, que es el nombre de la hoja, que se puede cambiar el nombre de la hoja dentro del mismo documento. Hacen un clic y le genera una hoja nueva, ¿sí? Y ahí tienen distintos mecanismos. Por ejemplo, seleccionar esta tabla, se aseguran la selección sin hacer arrastre haciendo un clic en este botón, ¿sí? En este cuadradito que está al lado de la primera fila y la primera columna. Seleccionan todo, copian, van a la hoja 2 y pegan. Ya tienen una hoja duplicada. ¿Lo visualizan? La original que se llama vehículo y la segunda que está en la hoja 2. Que haciendo doble clic le puedo cambiar el nombre con la consigna que quiera. Esa es la más artesanal, digamos. Después, tenemos otra que es sobre la tabla original, botón derecho, repito, ¿te estaba viendo, Carlito? Sí. Bien, sobre la hoja que tiene la tabla de datos, botón derecho, mover o copiar hoja. La opción mover o copiar hoja, ¿sí? Hacen clic con el botón izquierdo y aparece este cuadro de diálogo y le dice, ¿querés mover o querés copiar? La quiero duplicar. Elijo copiar, ¿sí? Insertar antes.
va a ponerla en primer lugar. Eso no tiene la menor importancia, pero si la quieren poner al final, desplazar a la última posición. Y le colocan el nombre a la nueva tabla, que es yo. Tabla consigna 2, por ejemplo, para desarrollar la consigna 2. Aceptan, y si prestan atención en la parte inferior, tenemos la tabla original que se llama vehículo, la voy a pintar un poquito para que se identifique. La segunda tabla que hice artesanalmente, que le puse texto en rojo, y la tercera que le pongo un rojo, ¿sí? La primera, vehículos, que es la que le dimos. La segunda, copié y pegué. La tercera, botón derecho, copiar tabla. Y así lo puedo hacer tantas veces como necesite para desarrollar cada una de las consignas. Puedo volver sobre la original, ¿sí? Voy a sacar el amarillo para que no nos confunda. Otra vez, botón derecho sobre el nombre de la tabla, mover o copiar hoja, decirle que vuelva a copiar, que la ponga al final y que ponga el nombre que quiera. Tabla 3, por ejemplo. Y acepto. ¿Por qué necesitamos que ustedes dupliquen la tabla para cada consigna? Porque necesitamos que quede reflejado la herramienta que aplicaron. Fíjense, yo tengo la original. Me voy a la primera que creé y le digo, necesito que ordenes por departamento y municipio. Listo, ustedes, departamento y municipio, y aceptan. Ya cumplieron con la primera consigna. Entonces, esta tabla que está en esta hoja, ya cumplieron con la consigna 1. Entonces, es importante que ya no la modifiquen. Entonces, nosotros cuando entramos a su ejercicio, a su examen, miramos y decimos, ah, sí, ordenó por departamento o municipio, está perfecto. Porque si en la siguiente tabla, si ustedes no cambian de tabla y sobre la que ordenaron ahora le aplican filtro, y le dicen, solamente quiero que filtre las que son Citroën C3 y este es el resultado, resulta que no podemos visualizar lo que hicieron en la consigna 1. No podemos ver que estaba ordenado. Por eso es importante que cada consigna se desarrolle en una hoja diferente sobre una tabla duplicada. De manera tal que cada una de las consignas, son 4, 5, 6 consignas, cada una de ellas quede reflejada en una tabla diferente, en una hoja diferente, para que nosotros podamos visualizar y ver que cumplieron con cada una de ellas. Si ustedes van trabajando siempre sobre la misma tabla, les va a quedar a lo suma lo último del último subtotal y a lo mejor una tabla dinámica que genera 100, una hoja nueva, pero no vamos a poder visualizar cada una de las consignas. Por eso, tanto en el ejercicio modelo como que está desarrollado como en los exámenes, ustedes se van a encontrar con desarrolle cada una de las consignas en una hoja diferente dentro del mismo documento. ¿Qué significa? La tabla original la van a tener que duplicar tantas veces como consignas tengan que resolver. No sé si me expliqué, si fui claro o hay alguna duda al respecto, Carlitos. En el chat, o hay que agregar algo. Estaría, pero en el no chat, sé si querés agregar algo. No, con respecto a esto no, y el resto estarían bien. No hay ninguna consulta en el chat, no sé si alguien quiere preguntar. Si alguien quiere preguntar algo. Bien. Me había olvidado, sí, de cómo generar hojas diferentes. Bueno, jóvenes, con esas 4, las 2 de la semana pasada, ordenar y filtrar y subtotales y tabla, son las 4 herramientas que mostramos para gestión de tablas y son las 4 herramientas que les vamos a pedir, que les pide la guía de trabajo práctico, que les pide el ejercicio modelo y que les vamos a pedir en los exámenes finales, ¿sí? Practiquen. Si tienen alguna duda, consulta, no duden en escribirnos o mandar correos. Inclusive si por ahí tienen alguna duda respecto a un ejercicio y nos quieren enviar el ejercicio y en el mismo ejercicio escriben lo que les está pasando o lo que no les sale, no hay ningún problema. De todas maneras, creo que ya con tiempo vamos a publicar algunos enlaces de videoconferencia para consultas ante los finales.
como para que cuando se acerquen las fechas, si tienen alguna duda, las puedan realizar a través de esa videoconferencia. Y bueno, con esto termina hoja de cálculo avanzado. Y si no hay consulta ni duda, nos estaríamos reencontrando el martes que viene ya con introducción a la base de datos. Introducción a base de datos se trabaja con la herramienta base del LibreOffice, ¿sí? No se desarrolla sobre Access, digamos, se desarrolla sobre base, es la herramienta correspondiente a administración de base de datos de LibreOffice. Bien, muchas gracias por la atención.